Hola, soy el doctor Efraín González y hoy les voy a hablar de los tumores de la vía óptica. En especial, vamos a hablar de los gliomas en pacientes pediátricos. Eh, yo trabajo en Boston Children's Hospital y le quiero agradecer al comité organizador haberme invitado a participar en este evento. No tengo ninguna relación financiera que reportar. Vamos a rápidamente acordarnos más de la anatomía o los elementos que componen el nervio óptico. Hay axones con mielina, células ganglionares, también tenemos astrocitos, oligodendrocitos y células ependimales, al igual que tejido conectivo y vasos sanguíneos. Los tumores de la vía visual incluyen varios. El glioma es el más común, pero también hay meningiomas, melanocitomas, astrocitomas malignos, amartomas, astrocíticos, tumores lenforeticulares y metástasis. Vamos a enfocarnos a los gliomas. Los gliomas normalmente son de bajo grado de malignidad. Son tumores que crecen lentamente y afectan a la vía visual. La mayoría de estos tumores afectan a niños. En un 75% son diagnosticados antes de los 10 años de edad y hasta un 90% son diagnosticados antes de los 20 años de edad. Microscópicamente se componen de células de bajo grado, como ya lo habíamos visto, y 40% de los tumores son de la vía visual, de los astrocitomas, son de tipo fibrilar, y el 60% son del tipo pilocítico, o también como cabello, ¿no? Muy, muy delgadito. También encontramos filamentos gliales y fibras de Rosenthal. La clasificación puede ser, lo podemos clasificar anatómicamente en tumores de la vía visual anterior, tumores de la vía visual posterior, o lo podemos clasificar también si están relacionados o no a la neurofibromatosis. Si lo hacemos de la manera anatómica, los tumores de la vía visual anterior comprenden estos el 25 al 35% y normalmente ocurren en niños prepuberales y se clasifican como astrocitomas pilocíticos. Estos pueden estar en la órbita, pueden ser intracanaliculares o intracraneales prequiasmáticos. En la vía visual posterior pueden ser en el quiasma o posterior al quiasma, en el hipotálamo o alrededor del tercer ventrículo. Y si lo clasificamos de acuerdo a si están o no relacionados con la neurofibromatosis, hay que acordarnos que la neurofibromatosis puede haber neurofibromatosis tipo 1 y tipo 2. Normalmente los gliomas de la vía visual se relacionan más a la neurofibromatosis tipo 1, también llamada enfermedad von Recklinghausen, pueden encontrarse, dependiendo de la literatura que revisen, hasta en un 15% de estos pacientes, aunque hay reportes de hasta un poquito más. Como ya les había dicho, normalmente involucran a la vía visual anterior, mientras que los tumores que no están relacionados a la neurofibromatosis involucran más a la vía visual posterior, los gliomas. Estoy hablando de los gliomas. Y también hay que recordar que también los gliomas de la vía óptica se han relacionado con la neurofibromatosis tipo 2. Y nomás para recordar rápidamente, la neurofibromatosis tipo 1 es una enfermedad neurocutánea, se ve en 1 de cada 300 personas en el mundo. Puede haber manchas café con leche en la piel, amartomas en el iris, nódulos en la coroides. Y en la neurofibromatosis tipo 2 es más relacionada a neuromas acústicos bilaterales o schwannomas vestibulares. Aquí, nomás para demostrarles que en la vía visual anterior, el tumor puede aparecer ya sea de forma infiltrativa o muy bien demarcado. Okay, aquí les muestro dos imágenes. Estos tumores, les repito, crecen normalmente lentamente. En cuanto a la patología, estos normalmente se clasifican en astrocitomas pilocíticos clásicos y puede haber, dentro del tumor puede haber regiones quísticas con las células que están menos cohesivas. Y los cuerpos de Rosenthal, que son eosinofílicos y se presentan de forma granular.
Aquí nomás les quiero mostrar en la parte superior, son el típico astrocitoma pilocítico con esas fibras elongadas, y en la parte de abajo las fibras de Rosenthal, del nervio óptico, con esos cuerpos eosinofílicos degenerados en el citoplasma de los astrocitos. La epidemiología, el 66% de los tumores del nervio óptico primarios y de la vía visual son astrocitomas, perdón, gliomas, son gliomas, perdón. El 5% de los tumores del sistema nervioso central son gliomas del nervio óptico o de la vía visual, y los de la vía visual son el 2% de todos los gliomas cerebrales. El 6% de todos los tumores orbitales son gliomas, y otra vez hasta un 20% de los pacientes con neurofibromatosis pueden tener gliomas del nervio óptico, aunque se ha reportado que pueden ser hasta en un 40%. La patogénesis, otra vez, nomás para repetir, son tumores de bajo crecimiento. Estos tumores a veces, los esporádicos, los astrocitomas pilocíticos esporádicos, a veces tienen una duplicación en el cromosoma 7q34 y se asocian al BRAF KIA gen. Y esto es muy importante porque si sabemos que tienen esa correlación, probablemente en el futuro podamos hacer terapias dirigidas directamente a esos tumores que tienen esa mutación genética. El BRAF, las duplicaciones en el gen BRAF se han identificado hasta en un 70% de los pacientes. Los síntomas clínicos, depende de qué tan grande sea el tumor, pero en pacientes con neurofibromatosis, por lo general, puede haber pubertad precoz, y también puede haber datos de hipertensión intracraneal e hidrocefalia. Si los tumores están en la órbita, puede haber proptosis, estrabismo o nistagmos, pérdida de la visión unilateral o bilateral, y atrofia del nervio óptico o edema del nervio óptico. En los tumores quiasmáticos, normalmente hay más, la pérdida de visión es más bilateral, aunque puede ser asimétrica, y también hay síntomas de obstrucción como hidrocefalia y también síndrome diencefálico. Y acuérdense nomás que hasta un 20% pueden tener endocrinopatía, entonces siempre hay que mandarlos con el endocrinólogo pediatra. Siempre esto es muy importante, que el diagnóstico de gliomas del nervio óptico de la vía visual tiene que ser considerado en cualquier paciente pediátrico con pérdida de la agudeza visual, monocular o asimétrica, con nistagmos o síndrome diencefálico o con atrofia óptica. Cualquier niño que presente cualquiera de estos síntomas o signos, se tiene que pensar en un glioma hasta no demostrar lo contrario. El diagnóstico se hace básicamente con tomografía axial computarizada o con resonancia magnética. La resonancia magnética es mucho mejor y es el gold estándar. La TAC es importante, nos puede mostrar las calcificaciones intratumorales, que eso nos habla de que son tumores de bajo grado, pero si tienes que escoger uno, la resonancia es la mejor. Y en el T1 se ven hipointensos, en el T2 se ven hiperintensos, y también pueden reforzar con gadolinium. También a los pacientes se les hace campos visuales, normalmente Goldman, OCT, para ver cuáles son las células ganglionares, para ver si las células ganglionares en el OCT están disminuidas en tamaño, podemos asumir que ese tumor ha estado por mucho tiempo creciendo. Aquí nomás es para demostrarles un axial en T2 en la lámina de la izquierda, un coronal en T2, y luego en la parte de la derecha un T1 con gadolinio y cómo está reforzando. El diagnóstico diferencial es importante siempre tenerlo en cuenta y acordarnos, son los germinomas supracelares, craniofaringiomas y gliomas.
Estos se presentan otra vez básicamente en la parte supracelular, pero hay otras enfermedades como la sarcoidosis, el linfoma, las historias de Langerhans que pueden simular una lesión en esa área. Y también hay otros como los hemangiomas, radiomiosarcomas, metástasis, etcétera. Entonces, siempre estar conscientes y acordarnos que hay varios otros tumores que pueden causar algo, que estar en esa localización. También en ciertas ocasiones tenemos que recurrir a la biopsia para hacer el diagnóstico. El curso clínico, les repito, es básicamente, son tumores de crecimiento muy lento. Y normalmente los tumores que están en la vía visual anterior tienen una sobrevida mejor que los tumores que están en la vía visual posterior. Y los tumores asociados a la neurofibromatosis tipo 1 tienen un pronóstico de vida mucho mejor que los que no están asociados a la neurofibromatosis tipo 1. Son más agresivos los no asociados a la neurofibromatosis. En los adultos, cualquier glioma del nervio óptico cursa de manera un poco diferente, son más agresivos y normalmente los tratamientos no ayudan y muchos de los pacientes con gliomas adultos terminan falleciendo. El tratamiento, dependiendo de la lesión, a veces tenemos que recurrir a la cirugía. Sin embargo, la mayoría de las veces observamos, a menos de que veamos que hay crecimiento o disminución de la agudeza visual, entonces ahí sí tenemos que hablar con nuestros oncólogos médicos para cambiar el manejo. Podemos utilizar quimioterapia, radioterapia y cirugía. En cuanto a la quimioterapia, usamos la actinomicina D, la vincristina, también el etopósido, y también podemos utilizar el everolimus o el sirolimus, que ayudan mucho a controlar estos tumores. Pero hay pacientes que independientemente van a necesitar radiación. La radiación es muy efectiva para detener el crecimiento de estos tumores, pero que tiene muchos efectos secundarios, al igual que la quimioterapia. Sabemos que la cirugía ayuda para quitar la mayoría de la parte del tumor, pero nunca quita todo el tumor completo. Y aquí nomás son dos diagramas de flujo que lo único que les quiero demostrar aquí es que si el paciente tiene menos de 7 años, normalmente empezamos con quimioterapia y luego a partir de los 7 años de edad empezamos con radioterapia, pero tratamos de a los niños más pequeños empezar con quimioterapia que es muy efectiva. Pero les repito, la radioterapia sí funciona muy bien, pero tratamos de que sea cuando los pacientes son un poco más grandes. Aquí les voy a presentar, ya para casi terminar, un caso de mi colega, el Dr. Wang, que se entrenó conmigo aquí en Boston Children's. Es un paciente de 6 años de edad que falló su screening de visión con su pediatra. El ojo derecho tenía una visión normal, el ojo izquierdo una visión con 20/80. Tenía un poquito de nistagmus horizontal, que la mamá reportaba que era relativamente nuevo. Y en el fondo de ojo veíamos palidez de los nervios ópticos. El Goldman reportó una lesión muy simétrica, una mianopsia homónima simétrica. Y las células ganglionares, que es muy importante, es algo que los neurooftalmólogos están haciendo ahora mucho, reportó que estaban debajo de los límites normales, que esto les habla de cronicidad. Y esta es la resonancia de este paciente, donde vemos una lesión bastante grande. La biopsia demostró las células de Rosenthal y las células fibrilares, que ya habíamos platicado de ellas, son características, pero no patognomónicas del glioma. Y en este caso en particular, la neurofibromatosis fue negativa, lo cual nos dice que son tumores un poquito más agresivos. Se empezó con vincristina y carboplatino, que esto es lo que se hace en SickKids en Toronto. Se le cambió a tioguanina, procarbazina y se continuó con la vincristina. Después se tuvo que hacer un poco de recesión del tumor para el efecto de masa que estaba creando. Estuvo estable, pero luego empezó a progresar y se le empezó con everolimus. Este tumor, en lo particular, este paciente ha estado estable por los últimos 5 años. Es importante saber nomás y recordar que cuando quitamos el everolimus, que son una medicina muy específica para tumores gliales,
tienden a crecer otra vez. Entonces, estos pacientes dependen de este medicamento básicamente de por vida. Ya para terminar, nomás quiero recordarles y hacer un summary de esto, es que los gliomas del nervio óptico o la vía visual normalmente se diagnostican en la primera década de la vida. Son el 3 al 5% de los tumores del cerebro de los niños. Afecta hasta en un 20% pacientes con neurofibromatosis tipo 1. Normalmente son de bajo grado, grado 1. Se presentan básicamente con síntomas visuales como pérdida de la vía visual, nistagmos. El mejor estudio diagnóstico es la resonancia. Se puede hacer confirmación por biopsia. A veces tenemos que recurrir al neurocirujano para ayudarnos con la biopsia. Acuérdense que en los pacientes con lesiones en supracelares hay que siempre buscar por endocrinopatías. Se tratan los tumores, se observan todos los tumores, se tratan los que crecen o documentamos que la visión ha bajado. Siempre vemos estos pacientes cada 6 meses, a veces hasta más frecuente. Normalmente no son a menos a resección completa, siempre queda un poco de enfermedad. Se trata con quimioterapia, es muy efectiva. Hemos visto que, perdón, que en muchas series la sobrevida a 5 años es hasta el 40%. Con los medicamentos que les platicaba. Y la radioterapia se ha tratado de disminuir a través del tiempo porque tiene muchos efectos colaterales, pero se sigue usando en pacientes que no responden bien al tratamiento convencional. Estas son mis referencias. Les agradezco mucho por haberme invitado y quedo con ustedes para la mesa redonda.